Y continuando con la clase 1, ¿cierto? A continuación veremos las expresiones de los tipos de datos. Entonces, nos vamos a nuestro idle y en él partiremos primero con las expresiones de los operadores aritméticos. Por ejemplo, dijimos anteriormente que 10 más 3, ¿cierto? Es 13. Pero nosotros también podemos decir 10 más 3 multiplicado por 2. En Python, la multiplicación y la división tiene mayor prioridad que la suma. Por lo tanto, mientras yo no utilice paréntesis para poder gobernar el control, ¿cierto?, de la prioridad, Python va a decir, bueno, multiplicaré primero 3 por 2 y luego le sumaré el 10. 3 por 2 es 6, más 10 sería 16. Podemos hacer expresiones mucho más largas y podemos seguir manejando el sistema de prioridad. Pero yo recomiendo, y lo que todos los programadores recomiendan, es que utilicen los paréntesis para no perderse dentro del sistema de asociatividad. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es que 10 y 3 se sumen antes de ser multiplicados por 2, una de las recomendaciones es utilizar paréntesis. Entonces, en este caso, en vez de darme 16, 10 más 3 es 13 y 2 por 13 es 26. Y así nosotros podemos hacer expresiones mucho más grandes. Podemos también poner números reales, ¿cierto? 11,3 más 5. Y esto lo podemos dividir, ¿cierto?, en 22.3. Y el resultado me dará 0,73 y el resto de los decimales. Entonces, podemos ir creando expresiones mucho más grandes, pero también las expresiones involucran los operadores de comparación o los operadores lógicos. Entonces, si yo antes podía preguntar si 3, ¿cierto?, era mayor, ¿cierto?, que 4, esto me daba falso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer más de una consulta lógica dentro de la misma línea? Tenemos las expresiones lógicas. Entonces, si yo quiero saber si 3 es mayor que 2 y también quiero saber si 10 es distinto de 11. Para poder saber si ambos casos son reales, utilizo el operador AND, que en inglés es y. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador, ¿cierto?, de comparación lógica AND? Dice, si lo que tengo a mi lado izquierdo y a mi lado derecho ambos son verdaderos, entonces el resultado será verdadero. En cualquier otro caso, el resultado será falso. O sea, y implica que ambos deben ser verdaderos. Entonces, 13 es mayor que 2, sí. 10 es distinto de 11, sí, por lo tanto el resultado es verdadero. Si yo llegara a cambiar uno de los dos lados a falso, el resultado de y me será falso. Por ejemplo, 10 no es distinto a 10, por lo tanto el resultado me dio falso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo no me preocupa que ambos lados sean verdaderos, sino me basta con que uno lo sea para que el resultado sea verdadero? Entonces, el operador lógico aquí es OR. Entonces, ¿qué pasa si yo digo OR? OR me dice, me basta con que uno de las dos comparaciones a mis lados sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, 13 es mayor que 2, pero 10 es distinto de 10. Perdón, 10 no es distinto de 10. Por lo tanto, este sector es falso. Pero como el comparador es OR, ¿cierto? Por lo tanto, dice, si uno de los dos es verdadero, me basta para poder ser verdadero. OR es completamente contrario ahí. Y dice, la única forma de que mi resultado sea falso es que ambos lados sean falsos. Entonces, para poder ver esto, este tendría que ser falso, ¿cierto? 10 no es distinto de 10. Y aquí tendría que ser 3 mayor que 22. Como ambos son falsos, OR indica que el resultado es falso. Por lo tanto, viéndolo así, tenemos consideración de cómo usar AND y también cómo usar OR. Y el tercer y último operador, ¿cierto?, lógico, dentro de esta comparación, en las expresiones está la palabra reservada NOT, que es la negación en la lógica. O sea, si yo te digo que 3
es mayor que 2, esto es verdadero. Pero si yo eso lo niego, me termina siendo falso. Y como bien se imaginarán, las expresiones se pueden anidar, al igual que en las expresiones aritméticas. O sea, yo puedo preguntar, bueno, not, ¿cierto? De esta comparación. Mucho cuidado con escribir correctamente, ¿cierto? Para que Python reconozca la palabra reservada. Y si yo lo pongo entre paréntesis, ¿cierto? Como lo vimos recién, 3 es mayor que 2, sí. 10 es distinto de 11, sí. Por lo tanto, como el operador es y ambas partes son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero estoy diciendo que este resultado, al salir del paréntesis, se niegue. Por lo tanto, el resultado va a ser falso. Y así, sucesivamente, podemos ir anidando más comparaciones. Por ejemplo, podemos hacer comparaciones de esto, and, por ejemplo, un booleano directo, porque nosotros sabemos que el resultado de una comparación es un booleano. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo and false? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este es verdadero, el resultado del paréntesis es verdadero, pero al decir y falso, el resultado va a ser falso. ¿Por qué? Porque and necesita que ambos sean verdaderos para ser verdaderos. Y así se podría seguir anidando más y más las expresiones aritméticas y también lógicas. En el siguiente video hablaremos de los operadores sobre string y también sobre nada más ni nada menos que las conversiones. Nos vemos.